Pasa a las 8 de la noche, 15 minutos, y se los contamos aquí en Recap Blue. Lucas, hoy hubo dos audiencias que son clave en el caso del homicidio al estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. En uno de los casos, Juan Carlos Suárez, que es el hombre calvo, el primero que fue detenido por las autoridades, fue enviado a la cárcel. Esa noche tenía la cara pintada de rojo y fue uno de los dos que golpeó en varias oportunidades a Jaime Esteban. La juez ratificó su decisión, esto luego de haber calificado el comportamiento de esta persona como brutal, porque la verdad es que uno queda estupefacto cuando oye la audiencia y describen las condiciones en las que quedó este joven tirado en el piso, y a pesar de ello, estas dos personas que están siendo acusadas por la fiscalía no paran de golpearlo. No, Silvia, lo que se ha ido conociendo en estas audiencias, lo que ha ido revelando la fiscalía de lo que fue pasando minuto a minuto, de cómo suceden todos estos hechos, son realmente escabrosos. O sea, de verdad es impresionante la casi que sevicia con la que se hace esto, y les contábamos aquí hace unos días que la fiscal decía que si bien en algún momento hubo un primer encuentro donde parecía que iba a haber algún tipo de discusión y algo así, ya la segunda vez empiezan a buscarlo, y dice esto textualmente la fiscal, porque querían acabar con él. Sí, y también hablan mucho de la posible responsabilidad de la mujer vestida de azul. Y en todo caso, y en todos los casos, en las dos audiencias, la que se adelantó esta mañana contra Ricardo González y la que se llevó a cabo esta tarde contra Juan Carlos Suárez, la fiscalía insiste en que no hay ningún motivo suficiente para acabar con la vida de una persona. No, y Silvia, escuchaba ahorita al papá de Jaime Esteban que habló con Noticias Caracol, y de verdad uno se le parte el alma. O sea, de verdad, imagínese usted dejar a su hijo que se fue a una fiesta de Halloween, como todos los jóvenes suelen hacerlo en algún momento en la vida, y no volvió. Y además tener que ver estas imágenes, tener que ver cómo fueron los últimos minutos de su hijo, la verdad, se le partió uno el corazón. Y no volvió producto de un ataque brutal que para la justicia y para la fiscalía no tiene justificación. Son las 8 de la noche, 17 minutos. Todo lo que pasó hoy lo tiene Laura Moreno. Esta mañana la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Ricardo González, segundo procesado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estuvo dedicada a la defensa de este hombre de 23 años imputado por el delito de homicidio agravado. A mi representado Alosomo se le podría achacar haber empujado de forma fuerte o haberse lanzado, como lo dicen los testigos de cargo de la Fiscalía General de la Nación, en contra de la humanidad del joven Esteban. Esa audiencia no avanzó más y continuará mañana a las 10 de la mañana con la fase final de la sustentación de la defensa. Pero por otro lado, sí hubo un avance significativo en el caso de Juan Carlos Suárez, quien desde el primer momento fue detenido por las autoridades. Hoy la juez en esa audiencia ordenó que este hombre de 27 años sí debe permanecer en la cárcel mientras avanza el caso. Durante la audiencia, la juez reiteró en varias oportunidades la severidad y la brutalidad del ataque. El muchacho ya estaba tendido en el suelo, ahogándose con su sangre, el rostro cubierto, al parecer convulsionando, y aún así, Juan Carlos se devuelve y le propina 2 patadas más. Se trató de una agresión desmedida, se trató de una agresión colectiva. Ante este panorama, la medida de aseguramiento fue ordenada por el riesgo que, según la Fiscalía y la jueza, representa a este hombre para la sociedad y por la falta de arraigo para ordenar la detención domiciliaria. Un agravante en esta decisión fue la actitud de Suárez, así lo describió la juez. Pero yo como juez debo señalar, revisando todos estos audios, que no he visto en un solo instante que Juan Carlos muestre algún grado de arrepentimiento, que diga yo no lo quería matar, yo solo le quería pegar. Todavía está por definirse el centro penitenciario al que irá Juan Carlos Suárez y quedamos pendientes al desenlace de la audiencia de Ricardo González mañana. 8 de la noche, 20 minutos. En la sede de Medicina Legal en Villavicencio ya están los cuerpos de los 19 disidentes que murieron abatidos tras un bombardeo de las fuerzas militares, esto en Calamar, en el departamento del Guaviare. Allí las autoridades tratan de establecer todas las identidades. Carlos Andrés Pérez.
En la tarde de hoy llegaron desde el departamento del Guaviare a Villavicencio los cuerpos de los 19 guerrilleros que fueron abatidos durante un bombardeo ordenado por el gobierno nacional contra las estructuras de alias Iván Mordisco en esta zona del país. Los restos fueron trasladados en helicóptero desde el lugar del bombardeo hasta la base militar de San José del Guaviare y posteriormente llevados a medicina legal en Villavicencio, donde se adelanta el procedimiento respectivo para su plena identificación. Aunque se estima que entre los fallecidos hay menores de edad, las autoridades aún no han confirmado esta situación hasta tanto se tenga el reporte de medicina legal. Por su parte, el comandante de la Cuarta División del Ejército, el brigadier general Ricardo Roque Salcedo, entregó un balance de las incautaciones en medio de esta ofensiva militar. Durante la operación también se incauta gran material de guerra de intendencia, más de 50.000 cartuchos de diferentes calibres, 23 fusiles, 5 ametralladoras, explosivos, medios de comunicación, material de intendencia, que debidamente ha sido avalado y son importantes para continuar el desarrollo de futuras operaciones. Blue Radio pudo establecer que en la zona fueron encontrados 2 cuerpos más, los cuales serían trasladados el día de mañana también a la ciudad de Villavicencio. Y a las 8 de la noche, 21 minutos en segundos, saludamos a Juanita Gobertus. Ella es directora de la División para las Américas de la ONG Human Rights Watch, porque esta organización publica hoy un informe llamado Llegaron al Infierno, un documento que deja sobre la mesa las torturas, la violencia sexual, las desapariciones forzadas de las que fueron víctimas cientos de migrantes venezolanos enviados por el gobierno de Donald Trump al CECOT, a esta cárcel contra el terrorismo del gobierno de Nayib Bukele allí en El Salvador. ¿Cómo es la historia, Alejandra? Human Rights Watch reveló un nuevo informe que denuncia torturas y abusos cometidos contra más de 250 venezolanos enviados por el gobierno de Estados Unidos a la cárcel de máxima seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Según la organización, los venezolanos fueron trasladados entre marzo y abril de 2025 al centro de confinamiento del terrorismo conocido como CECOT, tras ser acusados de terrorismo por la administración de Donald Trump. Durante casi 4 meses, afirma Human Rights Watch, estuvieron sometidos a golpizas diarias, violencia sexual, privación de agua y comida y condiciones inhumanas de reclusión. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, aseguró que se trató de una práctica sistemática de tortura. El documento titulado Llegaron al Infierno incluye testimonios de aproximadamente 40 exdetenidos y más de 150 familiares y abogados que describen cómo los migrantes fueron incomunicados, afeitados a la fuerza y golpeados incluso tras las visitas de organismos internacionales. Human Rights Watch señala que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices de desaparición forzosa y violaciones al derecho internacional. Los investigadores concluyen que no existen pruebas de que los venezolanos fueran terroristas, sino personas que huían de la violencia y la persecución en su país. El informe acusa además a Washington de haber violado el principio de no devolución, que prohíbe enviar a personas a lugares donde puedan ser torturadas. Algunos deportados fueron posteriormente vigilados y obligados a grabar videos por agentes venezolanos. Human Rights Watch y la ONG Cristosal pidieron al gobierno estadounidense detener las deportaciones a El Salvador, suspender cualquier financiamiento al sistema penitenciario salvadoreño y garantizar que los migrantes puedan reanudar sus solicitudes de asilo. También exigieron al gobierno de Bukele investigar los abusos y permitir el acceso independiente de observadores internacionales a las cárceles. El informe advierte que las violaciones cometidas en el CECOT podrían constituir crímenes internacionales y llaman a la comunidad internacional a exigir rendición de cuentas a los gobiernos involucrados.